Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Muy bien, en esta sesión vamos a revisar a fondo las nuevas recomendaciones del NINS para 2024, que proponen un verdadero cambio de paradigma en cómo caracterizamos al traumatismo cráneoencefálico. Veremos el problema del enfoque actual, presentaremos este nuevo marco de caracterización, profundizaremos en la evaluación clínica, ampliaremos la perspectiva y finalmente lo aterrizaremos en la aplicación clínica y las conclusiones. Ok, empecemos con el problema del paradigma actual. El título lo dice todo, más allá de leve, moderado y severo. Vamos a desmenuzar por qué esta clasificación, que todos hemos usado por décadas, simplemente ya no es suficiente para la complejidad de los pacientes que vemos hoy en día. Y esta cita, vaya, es contundente. Viene directamente de la experiencia de los pacientes y pone el dedo en la llaga. Un TC leve se puede minimizar, casi como si no fuera nada, mientras que un TC severo puede generar una especie de pesimismo terapéutico, donde se pierden oportunidades valiosas por no ser lo suficientemente agresivos en el manejo. Aquí vemos el contraste de forma muy clara. Por un lado, la clasificación tradicional. Un paciente con Glasgow de 8 es severo. Punto. Esto, como decíamos, puede llevar al nihilismo terapéutico. Pero por otro lado, la realidad clínica es mucho más rica. El mismo paciente, con ese Glasgow de 8, visto a través de un lente multidimensional, puede tener un gran potencial de recuperación si aplicamos una terapia agresiva. Es pasar de una etiqueta estática a una evaluación dinámica. Muy bien, entonces, si ese es el problema, ¿cuál es la solución? Pasemos a ver el nuevo marco de caracterización. La idea es movernos hacia un enfoque verdaderamente holístico, que nos dé una visión completa del paciente. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. Piensen en estos 4 pilares como el soporte de nuestro entendimiento del paciente. Es el marco CBIM, la C de clínico, la B de biomarcadores, la I de imagen y la M de modificadores. Juntos nos dan esa caracterización completa, esa visión 360 grados que una sola escala jamás podría ofrecernos. Ahora, este es el diagrama del artículo original. Fíjense cómo todo parte del pilar clínico, de la evaluación inicial. Esa evaluación es la que nos va a decir si necesitamos biomarcadores, qué tipo de neuroimagen requerimos y qué factores modificadores debemos tener en cuenta. Es un proceso dinámico, especialmente en esos cruciales primeros 14 días post-lesión. ¡Perfecto! Ahora vamos a hacer un deep dive en el pilar C, la evaluación clínica. Y ojo, el punto no es tirar a la basura lo que ya usamos, como la escala de coma de Glasgow, para nada. Se trata de refinar cómo la usamos y de integrar otros elementos clave para tener una evaluación mucho más fina a la cabecera del paciente. A ver, sobre el uso de la escala de coma de Glasgow, las recomendaciones son muy puntuales. Primero, no basta con el número total. Hay que registrar los componentes individuales, ocular, verbal y motor. Segundo, y esto es clave, olvidarnos de la tricotomía leve, moderado, severo. Tercero, si hay factores de confusión, intoxicación, sedación, hay que documentarlos explícitamente. Y finalmente, si un componente no se puede evaluar, se marca como U de untestable. Es un cambio de mentalidad hacia la precisión. Ahora, ¿qué pasa con las pupilas? La recomendación es muy clara, registrarlas por separado. Sabemos que existe la escala GCSP que integra todo en un solo número. Suena bien, ¿no? Pero la evidencia muestra que es estadísticamente subóptima y puede crear confusión. Al documentar la GCS y la reactividad pupilar de forma independiente, obtenemos muchísima más información pronóstica y mantenemos la claridad clínica, que es lo que necesitamos para tomar decisiones. Y aquí tenemos un punto muy importante. ¿Qué pasa con los pacientes que llegan con un Glasgow de 14 o 15? La escala aquí tiene un efecto techo, pierde sensibilidad. Para estos casos, la evaluación de la amnesia postraumática, la APT, y de los síntomas agudos se vuelve absolutamente fundamental. Es la única forma de caracterizar completamente la lesión y no dejar que se nos escapen datos importantes. Bien, pero la caracterización no termina con el examen neurológico. Para entender el contexto completo del paciente, necesitamos ampliar la perspectiva. Tenemos que considerar el mecanismo de la lesión, los insultos fisiológicos y todos esos modificadores biopsicosociales que cada paciente trae consigo. Estas son las variables clave que necesitamos para tener esa caracterización completa. Por un lado, los factores de la lesión en sí, el mecanismo, la velocidad, si usaba casco o cinturón. Luego, los insultos fisiológicos agudos, como hipoxia o hipotensión, que son críticos. Y finalmente, las vulnerabilidades del paciente. Su edad, su fragilidad, que se puede medir con escalas, comorbilidades y toma anticoagulantes, todo esto modifica de forma potente el pronóstico y tiene que estar documentado. Ok, hemos visto mucha información. Ahora vamos a sintetizar todo esto. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Veamos un algoritmo de evaluación y cuáles son los mensajes clave que nos tenemos que llevar. Este es el algoritmo que propone el consenso. Es bastante claro.
Si el Glasgow es menor de 14, la clave es la reevaluación frecuente del estado de conciencia. Pero si el paciente tiene un Glasgow de 14 o 15, el algoritmo nos guía a cambiar el enfoque. Ahí lo que tenemos que evaluar es la amnesia postraumática y los síntomas, para poder integrar esa información al plan de manejo. Entonces, si tuviéramos que resumir todo en 4 mandamientos para la práctica clínica, serían estos. 1. Describir, no etiquetar. Usar la GCS completa, no las etiquetas de leve, moderado o severo. 2. Registrar por separado, pupilometría independiente de la GCS. 3. Evaluar en el techo de la GCS. En pacientes con 14 o 15, buscar activamente APT y síntomas. Y 4. Considerar el contexto. Siempre incorporar mecanismo de lesión, insultos fisiológicos y los modificadores del paciente. Y esta tabla resume muy bien cómo se estructura todo. Es un enfoque por niveles. En el nivel 1, lo básico que todos deberíamos hacer, GCS completo y respuesta pupilar separada. En el nivel 2, ya extendemos la caracterización con los factores de lesión, insultos fisiológicos, APT, etc. Y luego tenemos un nivel 3, con elementos emergentes como la disfunción vestíbulo-oculomotora, que todavía requieren más validación. Es una hoja de ruta muy práctica. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para la reflexión. ¿Está nuestra práctica clínica en nuestro día a día, en nuestro hospital, lista para esta caracterización multidimensional? ¿Qué cambios necesitamos hacer para adoptarla y realmente mejorar los resultados para nuestros pacientes? Como pueden ver, la base de toda esta discusión es evidencia sólida. La referencia principal es este consenso de expertos publicado en el Journal of Neurotrauma, pero también se apoya en trabajos fundamentales sobre la escala de coma de Glasgow y los criterios diagnósticos de TCL leve. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.